Bienvenidos nuevamente. Nos da mucho gusto que estén con nosotros para compartir uno más de los artículos de la señora Blavatsky, ahora explicados por nuestro hermano Miguel Palacios Moyol, a quien le doy la fraternal bienvenida y nuestro agradecimiento por el trabajo, por el esfuerzo de presentar este trabajo. De hecho, este trabajo que va a presentar corresponde a un folleto completo del tema. Se lleva 42 cuartillas aproximadamente, y entonces es un gran esfuerzo de nuestro querido hermano el poder sintetizar lo más que se pudo todo este material tan valioso que habla precisamente de una tierra misteriosa, la cual nos va a presentar ahora. Bienvenido, Miguel, y adelante. Principiamos por lo más importante, no solamente para mí, sino por grupo. Primero, antes que nada, es verdaderamente un gusto y un honor estar en este grupo y decirles que reconozco la grandeza de su espíritu, de todos y cada uno de ustedes. Namaste. Una tierra misteriosa. En esta ocasión vamos a comentar uno de los artículos que nuestra maestra y guía, Madame Blavatsky, editó en la revista Teosófica, que se dedicaba principalmente a la exploración del sentido de la antigua filosofía hindú y la divulgación de objetivos de la sociedad teosófica. El artículo denominado Una tierra misteriosa se proponía claramente amparar el punto de vista de los temas tratados en la doctrina secreta y en Isis sin velo, además señalando que en los continentes perdidos existían civilizaciones arcaicas que habían alcanzado una estatura muy grande, esas civilizaciones, en el arte, en las ciencias, información de la cual estaban ya todos informados los que rodeaban a estas civilizaciones, como es Europa y Rusia. No era lo mismo, o no era no ocurría lo mismo con las antigüedades del mundo de las Américas del norte y del sur, motivo contundente para que nuestra maestra Blavatsky hiciera uno más de sus viajes incógnitos y maravillosos. Por supuesto, hay que tomar en cuenta las difíciles formas y los medios de transporte de esa época. Estamos hablando de los años 1800, hecho que incrementa lo admirable de la empresa. Blavatsky hizo un recopilamiento que no podemos entender claramente cómo llegó a realizar ese viaje. Sin embargo, en algunas partes de sus escritos, claramente dice, yo vi, yo conté, yo me vi. Quiere decir que estaba en el lugar. Y es ahí donde vamos a empezar nuestro estudio. Principiaremos con esta imagen para ver si nos sugiere concientizarnos en la función de nuestra vida en este planeta Tierra. Sí, lo trascendente es entender que a este planeta venimos a realizar experiencias
que no alcanzan a florecer en una sola encarnación. Todavía no se nos ha ocurrido conectarnos con nuestra sustancia divina, empezando por comprender que todas las sustancias, aun las que llamamos muertas, ubicadas en este mundo, tienen su parte en el plan divino y trabajan para llevarlo adelante. Están evolucionando, así como nosotros somos arrastrados a un ideal evolutivo emitido por una conciencia inefable, porque Él habita en las piedras, en esos vestigios, como habita en el alma del hombre. ¿No dijo Cristo: levanta la piedra y ahí me encontrarás? Parte la madera y ahí estoy yo. Para el que tiene oídos para oír, no solamente hay melodía en el oleaje del mar y en los susurros del bosque. También hay cantos en la naturaleza, donde quiera que exista y ejecute su parte en el plan divino. Toda vida y forma tiene como corazón y alma una gran conciencia. El proceso evolutivo es su manifestación. Para esta conciencia no hay pasado. Sigue ocurriendo. Jinarayadasa. Aquí tenemos una imagen para tratar de entender cómo realizó el viaje en aquella época. Había dos formas: cruzar el Atlántico o bien por el Pacífico, que era el más común, el del Pacífico. No sé si ella estaba en la India en ese momento, que hubiera sido más fácil cruzar el Océano Pacífico, porque ya estaban establecidas las rutas. Sin embargo, creo que atravesó el Atlántico y no pudo cortar por Panamá, porque en aquella época no había todavía el proceso del canal. Y tuvo que haber pasado por el estrecho de Magallanes, quizás al sur de América, y no sortear esa cantidad de islas que son muy difíciles. Son unas de las partes más difíciles para la navegación, hasta llegar a las costas de Perú. Seguramente no pudo haberse desviado a las Islas de Pascua, en donde hay unos vestigios mucho más antiguos que los que conocemos regularmente. Recorrió las islas que están en la costa de Perú y también fue al lago Titicaca, en donde encontró muchos vestigios que ahorita enseguida veremos.
En las islas encontró que la parte norte había unas guaneras, se llamaban así las islas guaneras. En esas islas encontró unos vestigios de una losa dorada que en ninguna parte del mundo existen. Y sin embargo, ahí estaban sepultadas esas joyas arqueológicas y las estudió y después sabemos que se le dificultó mucho ubicar la antigüedad que tenían esas piezas, porque el guano tarda 100 años en adquirir un espesor de 2 centímetros, 100 años, pero los vestigios estaban sepultados a decenas de metros de guano. En todas las zonas arqueológicas de América, la historia sabe de algunas muy poco y de otras no sabe nada. De las largas generaciones de artistas, ingenieros, científicos que elaboraron estas obras. Y aún la tradición guarda silencio. Obviamente, ver en ellas es difícil porque se ocultan y se destruyen naturalmente por la vegetación y la erosión que ha cubierto la mayoría de estos restos. Selvas enteras han surgido de los corazones rotos de las ciudades y solo de algunas excepciones conservan algo de su esplendor, pero todo está en ruinas. Sin embargo, lo que permanece nos da un vislumbre de lo que en un tiempo fue. En la región más boreal de América, a la izquierda, ella realizó una investigación, quizá fue una de las primeras, en un montículo en la orilla de Brush Creek, Ohio, cuya descripción detallada nos llegó por Skier Davis. Uno no sabe si admirar más la precisión geométrica elaborada por los maravillosos y misteriosos constructores en la forma de sus monumentos, o admirar el simbolismo oculto que evidentemente busca expresar algo. En el montículo de Ohio representa a una serpiente que mide más de 1000 pies, o sea, 305 metros. Se enrosca con gracia en curvas sinuosas, terminando en una espiral en la cola. El terraplén que construye la efigie, pasa a la siguiente. El terraplén en el que está la serpiente va disminuyendo lentamente y cuando termina en el cuello, lo tiene extendido y en la boca abierta mantiene en las fauces una figura oval. Los investigadores escriben, este oval representa la idea cosmológica universal de la serpiente y el huevo. ¿Cómo ocurrió que este gran símbolo de la sabiduría hermética del antiguo Egipto, está representado en Norteamérica? ¿Cómo es que los edificios sagrados descubiertos en Ohio y en otros lugares contienen cuadrados, círculos, octágonos y otras figuras geométricas en las que se reconoce fácilmente la idea prevaleciente de las cifras
pitagóricas sagradas parecen ser copiados del libro de los números. Ahora, el tema de estudiar esta parte arqueológica tiene unos objetivos. Vamos a tratar de encontrar, a ver si precisamos los objetivos que ella tuvo para escribir esto. Siguiente. La historia humana es de una importancia vital y práctica, porque nos ilustra el plan de progreso y el proceso evolutivo de la humanidad a la cual pertenecemos. En todas las civilizaciones, sus ideas se revisten de los símbolos que le son propios, como el hombre se reviste del cuerpo para sumar experiencias en su peregrinaje sin límites. H.P. Blavatsky nos expresó que la simbología debe ser estudiada en cada uno de sus aspectos, pues cada nación tiene su método peculiar de expresión. En una palabra, ningún papiro egipcio, ninguna olla india, ningún ladrillo asirio, ni ningún manuscrito hebreo se pueden interpretarse literalmente. Cada uno de los símbolos en papiros, en ollas, es un diamante en muchas facetas, cada una de las cuales no solo encierra varias interpretaciones, sino que se relaciona en varias ciencias. Es decir, cada símbolo ofrece varias y armónicas interpretaciones que se relacionan con hechos históricos, metafísicos, psicológicos y astronómicos. Para un teósofo, entender el simbolismo es haber adquirido un elemento más en el conocimiento de la divinidad. El símbolo es, por tanto, una ventana hacia el mundo ignoto. Un estudiante de teosofía puede abrir una puerta hacia el mundo siempre vivo de las ideas. Pero no se trata de un conocimiento especulativo, sino de una ampliación de la conciencia del campo espiritual interno. Siguiente. Aquí tenemos unas ruinas de Copán, en Honduras. Es influenciada por la cultura maya. La cultura maya fue como un obstáculo para que la cultura de Mesoamérica o los mexicas pudieran llegar a América Central. Sin embargo, lo lograron, a pesar de tener ese obstáculo de la cultura maya. Hay todavía algunos nombres de origen maya en Nicaragua, en Costa Rica, en Salvador, pero no lograron nunca someter a la cultura maya. Blavatsky desarrolla un tema continuo, la grandeza de las civilizaciones antiguas, que a menudo se ha oscurecido de la percepción actual, haciéndola casi desconocida para el hombre moderno. HPB aclara su propósito de demostrar cómo el desdén europeo había conducido a una ignorancia casi completa de las maravillas de las artes, arquitecturas precolombinas, tanto en América del Sur como en el norte. Yo agregaría como en América Central también. Según ella indica, los templos, los palacios y las ciudades
peruanas y mexicanas son comparables a las antiguas ciudades egipcias. Revelan también un terreno común acerca del simbolismo y del significado monumental. H.P. Blavatsky reunió muchas pruebas a fin de sugerir una antigüedad inmensa con respecto a estos vestigios arqueológicos, en algunos casos más allá de los 72,000 años. Estas ruinas son del Salvador, igualmente tienen la influencia maya. El artículo en cuestión están pletóricos de descripciones detalladas de viajeros, de exploradores y las opiniones de los eruditos. Y esta cantidad de pletórica de científicos es enorme, como todos sus libros está recogiendo opiniones de todas partes. Aquí también es una amplitud tremenda en este artículo. Todos ellos sirven a la escritora para indicar la conclusión, según la cual la teoría de los ciclos, esto fue lo más importante que ella obtuvo, recrear la teoría de los ciclos. Es la única plausible, así lo dice, para solucionar los grandes problemas de la humanidad, el ascenso y el descenso de innumerables naciones y razas y sus diferencias etnológicas. En la última sección, HPB propone lo siguiente: debe existir ciclos biológicos, físicos, intelectuales y espirituales, tanto en globos y en los planetas, como en las razas y en las naciones. Nacen para crecer, adelantar, declinar y morir. Según ella, lo mismo debe ocurrir con los continentes, y resalta la antigua teoría de la conexión por tierra entre los continentes actuales, y menciona las teorías de las migraciones por mar. HPB responde sugiriendo una variedad de pruebas en favor de la existencia de la Atlántida y de la Lemuria. Lemuria es un continente hipotético propuesto en 1864 por el zoólogo Philip Sclater. En 1870, Ernest Haeckel sugirió que la Lemuria podía además haber sido, y no estaba equivocado, haber sido hogar ancestral de la humanidad, postulado que llevó a la hipótesis más allá. La comunidad científica aceptó la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, presentada en 1812, que eliminó la teoría de la Lemuria y de la Atlántida. A pesar de eso, la Lemuria persiste en ciertos ámbitos de estudio, especialmente en relación con la tradición teosófica descrita en la doctrina secreta. La Atlántida, isla de Atlas, es el nombre de una isla mencionada y descrita en los diálogos de Timoteo y Critias, texto del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9,000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, que también lleva mucho tiempo atrás, quien según Platón es la fuente del relato. En honor a Atlas, la isla entera se
se llamó Atlántida. Sus habitantes se llamaron Atlantes y el océano que la rodeaba Atlántico. La comunidad científica, casi por unanimidad, rechaza la existencia de la Atlántida. Sin embargo, aquí yo quiero agregar que hay muchos nombres, sobre todo en el idioma náhuatl, que vienen con la raíz de Atlante o Atlas. Por ejemplo, es increíble que la palabra tolteca tenga relación precisamente con el nombre de Atlántida. La teosofía explica que hay 7 razas raíces. Cada una de ellas comprende un periodo extenso de la humanidad, abarcado cada raza millones de años. Cada raza raíz tiene 7 subrazas. Cada una de esas subrazas tarda muchísimos años. Estas razas se van formando un ciclo de vida en la Tierra y la geografía nos indica que está muy claro cómo va describiendo la evolución del ser humano como forma, empezando por ser etéreo. ¿Cómo iba a tener una forma si en ese momento la Tierra estaba totalmente ígnea? No había nada que pudiera sobrevivir o existir o desarrollarse sobre ese lugar ígneo. Y es la época azoica, o sea, sin vida, pero la vida estaba en forma etérea del ser humano. La segunda raza, también con sus 7 subrazas, viene a ser cuando la vida empieza sobre el piso del planeta Tierra, porque el planeta Tierra se juntan los gases y forman una gran superficie de agua, y en el agua empieza la vida. Y las formas humanas de esa tenían algo de parecido al principio de la vida. Después la vida pasa a la parte continental y tenemos que aceptar que va de acuerdo también con la formación del ser humano. Y en la tercera ya empieza en una de las subrazas a formarse la forma del ser humano que conocemos. Es ahí cuando ya en las últimas subrazas la Lemuria se cubre de seres humanos con formas muy grandes, gigantescas, y también la Tierra está en la juventud y todo es grande en esa época. Son los grandes helechos, las grandes plantas, los saurios, los grandes movimientos geológicos. Todo en sí es la juventud de la Tierra ejercitando su poder, su fuerza, sus grandes movimientos. Y en la cuarta viene las subrazas también evolucionando para formar un cuerpo humano ya más conocido, aun cuando todavía hay gigantes y seres que todavía usan la glándula, era parte para poder vivir sobre la tierra, que les ejercitaba o les daba un poder muy especial de intuición, de transmisión de su materia en forma de visión a otros lugares. Es decir, tenían los siddhis despiertos, y quizá el abuso fue que vino la gran inundación
y terminaron ahí esa humanidad y ahora estamos en la quinta humanidad. No quiero extenderme más porque es sumamente largo todo lo de referente a la humanidad. Solamente quise tratar de señalar que la evolución de la Tierra, como ella lo dijo, no solamente es el hombre, sino también los globos, también los planetas, y nuestro planeta Tierra también está evolucionando. También tuvo en el feto del fuego, de donde quizá esa raíz hace que las religiones tengan como punto central el sol, el fuego, en todas las religiones del mundo. Es precisamente la unión de ese proceso evolutivo de los planetas con la raza humana. Aquí tenemos cómo esa idea de las razas en la cultura mexica o azteca también estaba y estaba con anterioridad, muy posiblemente desde antes, desde los toltecas, ya había esta idea del Aztlán, que es un sitio mítico, nombrado en varias fuentes de origen novohispano y anteriores que provienen de los toltecas. Aztlán suele ser identificado como una isla. Muchos antiguos relatos en náhuatl hablan del Aztlán. Aztlán, lugar de garzas, y de Chicomostoc, el de las 7 cuevas, las 7 razas, lugar de salida y regreso del alma, de la parte divina, salir y regresar, como lugar y patria del origen de los mexicas o aztecas. Aquí tenemos una imagen que pudieron haber visto los conquistadores y su desinterés por todo, exceptuando la satisfacción de su codicia insaciable, había obstruido la búsqueda científica. Después, hace mucho tiempo, se desacreditaron los relatos entusiastas acerca del esplendor de los templos, de los palacios y de las ciudades de México y Perú, redactados por Cortés y su ejército de fascinerosos y curas. El gran Alexander Humboldt le correspondió reivindicar la verdad. En 1803, ese viajero eminente y erudito iluminó el mundo de la arqueología con un nuevo haz de luz, demostrando ser afortunadamente el pionero de los descubrimientos futuros. Describió a Mitla, el Valle de los Muertos, Xochicalco, el gran templo piramidal de Cholula, misma que es equiparable a la gran pirámide de Keops en Egipto. Según Humboldt, la pirámide de Cholula supera en altura a la de Teotihuacán y con una base de 1.400 pies cuadrados cubre una área de 45 acres, una pirámide de las más grandes del mundo. La imagen se refiere al lago Atitlán, en Guatemala. Es un lago que tiene varias ruinas pequeñas, pero también con una influencia mixta, maya y azteca, que por supuesto se convierte en una cultura predominantemente nacional. Siguiente, ahora sí. Aquí tenemos una parte del lago Titicaca, el lago misterioso.
Ese lago es el lugar de origen de la historia inca y el lugar en donde los dioses nacieron. Finalmente la deidad superior, el sol, se enterneció y a fin de rescatar a esa gente de la ignorancia, envió sobre la tierra a sus dos hijos, Manco Cápac y su hermana y mujer, Mama Ocoyo Huaco, con la misión de instruir a los terrícolas. Estas dos aparecieron en una isla hermosa del lago Titicaca y se dirigieron hacia el norte, a Cusco, que enseguida se convirtió en la capital de los incas. Por lo tanto, no es una explicación decir que Manco Cápac es casi la contraparte exacta de Foji. Foji es una figura o una imagen que concentra como un cetro a las dos partes, masculino y femenino. Es el Foji chino o el Buda hindú, el Osiris egipcio terrenal, el Quetzalcóatl mexicano y el Botán de América Central. Ya que todo esto es muy evidente, lo que queremos aprender es cómo estas naciones situadas en los antípodas, India, Egipto, América, llegaron a tener puntos comunes extraordinarios, no solo en sus prácticas religiosas generales, en sus ideas políticas y sociales. Aquí tenemos una imagen de la Trinidad de Perú, la que acabo de mencionar, Manco Cápac y Mama Ocoyo. Sí. Esas son las dos polaridades y el sol o la divinidad es Huiracocha. Este simbolismo se representa en América del Sur por el cóndor, que es el de las alturas, el superior, el que todo lo ve, el que puede estar en todos los lugares, y el puma, que es la humanidad que está presente tratando de tener la sabiduría, que es la serpiente, el misticismo. El valor de la vida es entender, basarse en la sabiduría para representar la fortaleza de una fiera y volar en los aires. Siguiente. En Egipto también tenemos a Isis, conocida por todos, Osiris y Horus. Horus es el del centro. Tenemos también en México en la parte medular, o sea, la primera manifestación es esta del centro, Ometeotl, que en náhuatl quiere decir señor doble, y se manifiesta en Tonacatecutli, el señor divino, y Tonacacihuatl, la mujer divina. Y la última similitud, conocido por todos, de Brahma, Shiva, Vishnu, de la India. Y aquí podemos captar brevemente en todas partes del mundo el hombre de alguna manera está conectado. Lo estamos conectados todos en el proceso evolutivo. Las figuras, las leyendas, todo es uno solo, una sola humanidad. Encontró también ciertas correspondencias, puntos extraordinarios de similitud
entre las religiones de la antigua América y del Oriente. Por ejemplo, el yin y el yang hindú y el yin y el yang, que no se llamaba así, de los mexicas, era el quincunce, el que reúne las fuerzas. Tenemos también la cruz manifiesta de Tlaloc, que ahí están los dos dioses, y además la cruz de Tlaloc. Y por último, la suástica. En nuestra sociedad teosófica, la suástica tiene sus manos hacia la evolución y esta está al contrario. Eso está en unas ruinas de Bolivia llamadas Pumapunku. Es de más o menos de la época atlante, en la cual querían el poder, y esa figura era una manera de demostrar el poder de ese lugar, poder político, económico y social. Aquí tenemos unas figuras. No saltan bueno. Esta figura se refiere a unas ruinas que están en Chiapas. Estas ruinas seguramente la mayoría ya las conoce. La señora Blavatsky recaba el dato de Kingsbow, nos dice que el momento de dar nombre a los niños usaban una ceremonia profundamente similar al rito cristiano del bautismo. Los labios y el pecho del recién nacido se rociaban con agua y el Señor imploraba que se, para limpiar el pecado, y así el niño, esto es muy importante, y así el niño podía nacer nuevamente. Y ese sentido de nacer nuevamente es el que está representado en el que dicen que es un astronauta que va en su nave y que está en estas ruinas. No es un astronauta, es el rey en el momento de volver a nacer, porque ha muerto y ha dejado, según la teosofía, los principios que le daban la forma, el cuerpo físico, el prana y el otro cuerpo, y entrar nuevamente a otro proceso en donde vendrían las partes más etéreas, pero continuaba la vida. La vida estaba regida por la parte divina, que es la última, que representa el ave. Según este autor, nunca menciona de un hombre metido en un artefacto para viajar por el universo. Era el momento de volver a nacer, es decir, los estados post-mortem que le esperaban y lo que había dejado. Siguiente. Durante algunas cámaras de Palenque, Stephen descubre tablillas cubiertas de esculturas, jeroglíficos, cuyos diseños son hermosos y cuya ejecución es sorprendente por la plasmación de los conceptos del nuevo nacimiento a los planos después de la muerte. Las ruinas de América Central, vayan el letrero. Las ruinas de América Central no son menos importantes y colosales. Cuando están compuestas por diferentes pisos, proceden una sucesión desde el más grande al más pequeño. Las paredes frontales son de piedra o estuco
y la cubren figuras simbólicas, magistralmente talladas, constituyendo un arco o punta o arco maya, el muy famoso arco maya, cuyo tipo corresponde con los primeros monumentos del mundo antiguo. Aquí quiero resaltar las figuras o las fotografías, la del lado derecho, no, perdón, izquierdo, arriba, está en Guatemala, le llaman el Mirador, pero era la parte alta de una gran pirámide que ya está totalmente destruida por la selva. La del lado derecho se refiere, no la veo, a Teotihuacán. No, perdón, no se refiere a Teotihuacán, es que no la alcanzo a visualizar. Estas ruinas también son de Honduras, con la influencia maya de poner al final el famoso arco maya, que lo vemos el arco maya en medio. Hay otras ruinas en Perú que son las ruinas de Nazca. Esas decía yo que no, la señora Blavatsky no pudo haberlas contemplado porque para verlas el tamaño es enorme y cuando uno camina encima de esas figuras no entiende uno, son pequeños caminitos hechos con piedras. O a veces no llevan piedras, llevan una tierra de diferente color y se ven solamente volando sobre ellas. Y las del lado izquierdo son de las más lejanas. Esas ya son de Nicaragua. Para finalizar, les quiero decir que la editora de la revista Theosophic leyó con gran interés el excelente artículo sobre una tierra misteriosa y su apreciación catalogó el artículo como una muestra de un espíritu investigador y un amor por la verdad realmente encomiable. Valoración que hasta la fecha mantiene la vigencia histórica y antropológica para los estudiantes de teosofía. Enseguida veremos algunas otras ruinas en donde tenemos como base principal de construcciones, de dibujos, de representaciones a la representación que en la teosofía conocemos, el círculo con el punto central. Lo mismo en la concepción está plasmada y mucho más, pero mucho más en la piedra del sol, en donde tenemos la plasmación del círculo con la sabiduría representada por la serpiente, que significa la sabiduría. Y aquí tenemos en la piedra del sol las humanidades, las 4 humanidades que se mencionan también en la doctrina secreta. Su vida y su final se escriben en esa piedra, igual que en el libro de Madame Blavatsky, la construcción circular, con lo que acabamos de mencionar, en Tiwanaku, Perú. Aquí tenemos demostrado en la ruina del lado izquierdo, arriba, la puerta por donde
habitantes de esta región eran enormes. Se cree que eran gigantes. Y al lado derecho tenemos lo conocido por todos los mexicanos y a veces también despreciada Teotihuacán. Abajo a la izquierda tenemos Cali en Guatemala. Y la gran leyenda y además cargada de simbolismo, la estela de Honduras. La perfección en la construcción, los enigmas enormes que existen en todas partes, en las piedras, cómo pudieron elaborar cada piedra que encajara perfectamente en la otra. Y son barcas, una de una especie de su artículo. Ella dice, y yo vi varias bardas repetidas en Perú que podían darle la vuelta al mundo si se extendieran. Siguiente. Y ahora las ruinas más discutibles, enormes, teorías de que fue una explosión nuclear la que desbarató sus recientes llamados tumba donde nadie ha podido creer. Esta es la verdad. ¿Qué piedra fue? ¿Con qué piedra fue elaborada? Fue elaborada con piedra ígnea volcánica, tan lejos de cielo. ¿Y cómo pudieron tallar tan perfectamente toda la historia religiosa, todo las bases esotéricas escritas al lado derecho y al lado izquierdo, representando verdades eternas? Y no solo eso, hay una perfección en trazos angulares imposibles de hacer con ningún espejo, porque la piedra es ígnea. ¿Cómo pudieron tener tantos cortes y hacer que esta piedra encajara en otra como macho y hembra para identificar alturas? Ahí tenemos la unión de esta llamada las piedras anchas. Usted mete una brújula en este espacio. La brújula deja de marcar el norte. Las piedras están vibrando enormemente con una radiación que han tratado de medirla, pero no hay una secuencia, se interrumpe y vuelve. ¿Qué es lo que está pasando en esas piedras? Tenemos una semejanza indiscutible. El lado derecho es Tula, del estado Miranda, los atlantes de Tula, que por siglos representan figuras humanas gigantescas, y del lado izquierdo es casi lo mismo en Puma, vigilando y mirando precisamente al oriente, a la salida del sol, por donde Quetzalcóatl prometió regresar por el mar. Tal parece que esperan que nosotros descubramos ese misterio.
varían y como ven, los cráneos, las formas, son tan diferentes y no hemos encontrado la explicación. Aquí tenemos el símbolo de evolución. Aquí tenemos las figuras que había mencionado solamente con aviación. ¿Qué significan? ¿Qué nos quieren decir? ¿O qué quisieron decir? ¿Para qué las utilizaron? Aún guardan misterio. Y por más que no lo piense, rara vez encontramos la verdad. Sí. Hay lugares fortificados tan hábilmente que el hombre no podía llegar a atacarlos con ejércitos. Y con esto finalizo mi aportación y les agradezco su presencia y su paciencia. Gracias. Si hay algo que comentar. A ver, Miguel. Sí. Y a todos. Decir gratitud es apenas un atisbo del sentimiento que despierta en mí, porque conozco a Miguel de hace muchos años, vivo con él su actualidad de manera más o menos cercana, y lo que ha hecho es verdaderamente importante. Y desde aquí, en este momento, Miguel, te ofrezco un reconocimiento total por el esfuerzo, por la dedicación, por el amor, por estos conocimientos que nos has expresado, interpretando el contenido del artículo, que es muy extenso, y hacer el esfuerzo de resumirlo de esta manera y presentarnos gráficamente a través de las imágenes, las cuales hablan más que 1000 palabras, y que es una forma de poder comunicarnos este conocimiento, del cual tienes un particular interés, porque a la mayoría de esas tierras que presentaste, de esta tierra misteriosa, tuviste la oportunidad de viajar, de estar directamente relacionado con ese medio. Y eso es maravilloso, es algo que no cualquiera podemos disfrutar o tener la dicha de haber estado presente ahí. Así que me quedo corto con cualquier expresión verbal que yo pueda hacer por el sentimiento que me ha producido tu trabajo, el cual fui siguiendo, porque lo fuimos, digamos, compartiendo de alguna manera, aunque no en su totalidad, pero yo sé del esfuerzo que existe y te lo agradezco infinitamente, querido hermano Miguel, porque no cualquiera podemos hacer lo que tú has hecho. Así que no digas eso. todo mi reconocimiento. Y bien, como ya sé que a ti no te gusta que te ensalcemos, voy a pasar al siguiente paso. Esta tierra misteriosa, la que hoy conocemos como continente americano, es con mucho más antigua que Europa. Son esas tierras la cuna
portentosas civilizaciones, de grandes sabios, conocedores de las ciencias físicas y espirituales que nos legaron su gran sabiduría, la cual, gracias a la teosofía y a la ayuda de la señora Blavatsky, apenas estamos descubriendo y que permanece oculta para la mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad. Poco a poco, igual que las civilizaciones, nos vamos desarrollando de manera individual, descubriendo el inmenso tesoro que yace oculto en nuestro corazón. Ese tesoro es el amor, que ha de brillar intensamente en su momento en cada uno de nosotros. Nuestro ser interno es también esa tierra misteriosa, tan poco explorada y conocida hasta hoy en día. Así es que vayamos en búsqueda de ese tesoro que guardamos en nuestro corazón, en nuestro ser interno, y como ejemplo tenemos la figura presente aquí de Miguel Palacios Moyot. Muchas gracias. Me dieron la oportunidad de que estuvieran presentes. Gracias. Muy buenas noches a todos. Miguelito, muchísimas gracias por esta presentación tan magistral que tuvo para nosotros. Esta profundamente es una enseñanza que le agradezco muchísimo. Tengo dos preguntas para usted. La primera es, dentro de lo que mostró en fotografías, se muestra que obviamente estas estructuras, pues todas son totalmente en forma numeral exactas. Por lo tanto, se tiene una teoría en donde se dice que nuestros hermanos mayores fueron los que nos dieron este conocimiento. ¿Usted qué sabe de esto? Pues seguramente lo que nos menciona nuestra maestra, precisamente cada cultura, cada su raza, cada momento de nuestra evolución en este planeta está dirigida, vigilada o guiada por un maestro. Yo creo que esa es el síntesis, ¿no? De entender que siempre hay un ser superior que nos está orillando, empujando a superarnos cada día, a podernos manifestar como lo que somos, como una parte divina, buscando experiencia en este mundo. Y la segunda pregunta, muchas gracias por su respuesta, es que estuve analizando que dentro de lo que serían las figuras geométricas, que son figuras sagradas, al final de cuentas, porque están exactamente hechas, se muestra lo que son triángulos cuadrados, que el triángulo, pues sabemos que representa la triada, ¿no? El cuadrado a nuestro cuaternario, pero yo no identifico el significado que tiene lo que sería el rectángulo y el círculo. Pues son más complejos, es la combinación de muchos conceptos esotéricos que se van encimando o modificando. El octágono lo podemos dividir en triángulos o lo podemos dividir también en cuadrados, dibujar dentro de él. Entonces tiene un muy profundo significado cada figura. Cada figura de cualquier cultura tiene un significado, no lo hacían al azar, no porque se viera bonito, sino porque estaba pensado, planeado para expresar algo, una verdad, un elemento científico o un elemento de dominio, etcétera, y todavía lo seguimos usando hasta inconscientemente. Esos son los famosos talismanes de un círculo y dentro de él un octágono, pues tienen un simbolismo. En la piedra del sol, por ejemplo, en la parte superior está representado con
unas figuras geométricas ahí en el primer cuadrado y luego en el centro una planta que está representando a nada menos que todo el sentido de la cábala. El Ain Sof, el otro, las otras 10 partes, etcétera. Pero es la figura representada en cualquier cosa de nuestra cultura ancestral, tiene una profundidad. No hay ninguna hecha al azar. Todas tienen un sentido esotérico. Muchas gracias por su respuesta y por su enseñanza. Buenas noches. Mi querido Alejandro, Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás, caray? No, hombre, qué gusto escucharte, en verdad. Hace ya tiempo que no te había escuchado y bueno, la verdad es que es lo mejor que me llevo el día de hoy. Realmente eres un maestro en esto, no tengo palabras. Muchos hablamos o tratamos de transmitir pues lo que estudiamos en un libro, lo que tal vez algún maestro nos dijo, pero la diferencia contigo es que tú no solo lo has estudiado, o sea, tú has vivido la teosofía, tú has viajado, tú has conocido estos centros tan importantes y que alguien te lo platique de propia voz. Por ahí vimos una foto donde justo aparecías, y eso realmente le da un valor tremendo. Yo en verdad valoro mucho esta plática que nos das y ojalá que hayan muchas más como estas. En verdad se te extrañaba. Y bueno, pues yo solo tengo una pregunta y es una curiosidad. Veo que justo ahorita retomando lo de las figuras geométricas, me llama la atención que había algunos ladrillos pues irregulares, ¿no? Que pues uno espera encontrarse el típico como ladrillo cuadrado. Me llamó la atención ver por ahí un ladrillo que era como irregular. De hecho, me puse a contar los lados y eran 12 lados. Ahora, 12 justo, ángulos. justo. Sí. Mi pregunta es, ¿tú sabes si había alguna razón para ello, tal vez simbólica o mágica? Bueno, está en Cusco y está hasta deteriorado en la calle, una de las calles de la ciudad de Cusco. Ahí está. Esta figura es representativa de las 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene que ver Israel allá en Cusco? Sin embargo, él no es la tribu en sí de Israel, sino es el sentido de la graduación de cada tribu. Cada tribu tiene un grado de evolución, un grado de cultura. Entonces, como grupos de humanidades en 12 que se van organizando para ayudarse a evolucionar. Eso es lo que representa las 12 tribus de Israel. Cuando yo lo pregunté allá, me asombró su respuesta, que esa fue la que me dieron. Sí. Wow, pues sí, también me asombra. Pues Miguelito, muchísimas gracias, en verdad. Sí, esas ruinas que mencioné, las que me impactaron más fueron las de Puma Punku. Es muy cargada de energía. Es tremenda esa ruina. Se nota la gran cultura, la inmensa sabiduría que tenían esas culturas, que ni siquiera podemos ubicarlas en qué lugar de la antigüedad están. ¿Están en la Atlántida o están en la Lemuria? No entendemos. Como hay tantas ruinas que por más que se busquen, no se ha encontrado la incógnita, como las de que estaban en un país llamado Birmania, unas ruinas que nadie ha encontrado de qué época data, dioses y figuras que no conocemos, son de las más raras. También la de Perú, las ruinas más importantes es Tiahuanaco, está junto al lago cercano al lago Titicaca, el lago más alto del mundo con agua dulce. Sí, buenas noches a todos. José Luis, sí, buenas noches. Gracias, Miguel. Muy, muy interesante. Yo también soy
seguidor de todo este tema arqueológico y bueno, pues también tratando de hilar, y hay muchas pistas que la doctrina secreta nos deja al respecto, ¿no? Cuando yo soy de Sí, Bolivia y conozco Tiahuanacu, lo que les puedo acotar a lo que comentabas es que ya los incas, cuando llegaron a Tiahuanacu, eran ruinas, ¿no? Por lo sí, tanto, ya eran ruinas. sí, por lo tanto, esta civilización fue mucho anterior a los incas, ¿no? Sí, Em, muy anterior. sí, y respecto a algunas pistas que encontré en el tomo 3, Antropogénesis, en la doctrina secreta, la señora Blavatsky habla de Patala, que es la antípoda de la India, que justamente Sí, viene a ser América, exactamente, ¿no? América. Sí, y habla del país de las nagas, y las nagas son las La serpientes. serpiente, la religiosidad, el misticismo, la sabiduría, además. Son serpientes. Exactamente, y bueno, pues la deidad que está en la Puerta del Sol, que está en el friso, debajo, encima del calendario solar, se llama, como decías, es Viracocha, Contiki Viracocha. Y Huiracocha, sí. él casualmente está agarrando en las manos dos serpientes, ¿no? Sí, Entonces, sí. se me hace que es posible que el pasado remoto de esta zona de América haya tenido mucha relación con las serpientes de sabiduría, que son los hermanos mayores que han venido en la raza lemur a enseñarnos a vivir, ¿no? Entonces, esa es una idea que tengo, ¿no? No sé qué opinas, Miguel. Sí, estás en lo correcto, perfectamente. Estamos de acuerdo, yo también pienso eso, porque es tan evidente, y sobre todo cuando quiere uno investigar por cuenta propia, se puede, ¿no? Y yo creo que se pone uno en sintonía y pone uno a imaginar qué pasaba en ese lugar. En el país de Perú estuve casi 2 años viajando y hay ruinas verdaderamente tan abandonadas y tan importantes como las que están en los acantilados de los abismos, como en la pared del abismo. Cómo bajar es muy difícil, pero ahí hay ruinas exactamente igual como en China, el punto opuesto, y también con figuras chinas, pero esas no son conocidas, son muy raras. Inclusive Nuestra Señora Blavatsky dice que la zona de Lima, la capital, muy cerca está un puerto, Callao, y ese dice que se ha hundido tantas veces porque todos los continentes en todo momento de su vida de la Tierra se están modificando, nunca se quedan estáticos. En este preciso momento está aumentando y disminuyendo algún continente, se está moviendo. En aquel entonces, cuando estuve en el Machu Picchu, nos explicaron que el movimiento del eje terrestre, que lleva también un ciclo y un proceso muy determinado, está cambiando para llegar precisamente a esa región del lago Titicaca. Y el lago Titicaca, nada más llegas, te paras y te sientes abstraído, te sientes arrobado totalmente por la quietud, por el silencio, por la antigüedad de esas aguas. Bien. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos, un placer. Yo creo que por primera vez en la vida me ha hablado un libro, una forma tan cálida de expresarse que realmente parecía que estábamos viajando, y eso que aquí en la Argentina
se hacía tarde, pero me desperté. Me desperté feliz, me desperté escuchando un viaje que no me imaginaba y quería contarles que como yo sé bastante del tema hebreo, que sí es referente a las 12 tribus y que no pueden ir todas juntas porque cada una tiene su función y que en realidad en lo cabalístico llega a estudiarse ese tema desde ese punto. Más alguna señora preguntó del círculo, también excelente contestado porque representa el Heisov, ¿no? Y aquí ustedes lo van a ver al revés, pero es hacia la derecha, ¿no? Como que todo continúa, todo puede volver a empezar y todas las culturas dependen cada una de otras, somos como todos hermanos. Para mí ha sido una charla maravillosa. En las 12 tribus tendríamos la tribu de Levín, de Cohen, de todas, cada una cuidaba, una era como un psiquiatra, otro cuidaba el cuerpo y otro hacía esta historia. Y en la representación del rectángulo, qué interesante, porque el rectángulo representa, tanto en la Cábala como en el tema que Miguel Palacios, ¿no? Sí, Miguel Palacios nos explicaba, eran las columnas de sostén, tanto de la vida. Fíjense, si pasan la fotografía que pasó Miguel, cómo se ven las columnas rectangulares, las columnas no eran cuadradas. Tampoco podían ser redondas, porque tenía que ver con otro sentido. La verdad que me quedé como sin palabras, hasta me emocioné de semejante viaje regalado a esta hora y hoy en día. Muchísimas gracias, Miguel Palacio, Sí, recién lo conozco. Silvia, un Sí. abrazo, Silvia. Gracias. Conozco también Argentina. Ah, bueno, qué bueno. Gracias, Silvia, siempre con tu Gracias, generosidad Enrique. Gracias a por, todos. por acompañarnos, porque nos llevan 3 horas, creo, en el horario, ¿verdad? Entonces, Sí, gracias sí. Sí, ya por se estar está también. desvelando. Sí, Me desvelé ya. muchas gracias, Silvia. Y Bueno, gracias gracias. por tus conceptos. Gracias. Ahí se me va el Zoom. Bien. Adelante, Patti, por favor. Perdón, pero tengo una pregunta para Miguelito. Silvia. Sé que todas las pirámides están ubicadas o colocadas estratégicamente hacia una constelación. No sé si sea Leo o no me acuerdo ahorita cuál es, pero ¿tiene que ver algo en específico esotéricamente? No exactamente constelación, pero sí las estrellas principales que marcan los puntos cardinales. Casi la mayoría está en esa dirección, en la dirección de cualquiera de los puntos cardinales. Inclusive tenemos unas ruinas que están señalando los dos puntos opuestos, el norte y el sur. Están señalando también las estaciones, qué día principia. Esas puertas son para que el día que entra la primavera, la puerta de Pumapunku, esa enorme duda y incógnita que existe ahí, entra el día 21 o 22 según el momento, entra la primavera y ese día el sol está en el centro, como en una puerta también donde estoy sentado, también entra en el verano, exactamente el sol. No es exclusiva, es de la constelación, son más bien de los puntos cardinales, de acuerdo también con la geografía, las fechas que se marcan, ahí se iluminan o se ve todo perfectamente. Están tan estudiadas, tan perfectas, que no sé qué cultura tan grande existió que pudieron llegar a tal manera de expresar científicamente y
pues con conceptos filosóficos tan perfectos, que ahora los edificios pues no tienen eso, ni las construcciones, ni las colonias, ni nada, no piensan en ese sentido. Bien. Por eso es tan fuerte la energía que se siente ahí, porque se decía que inclusive abre puertas dimensionales, ¿no? Sí, cada una tiene cierto grado de vibración. No es lo mismo estar en una de esas cuevas que mencioné en la orilla o en la pared del abismo que estar en Cusco o en Tiwanaco. Sacsayhuamán también es otras ruinas sumamente vibrantes. Hasta la fecha, los nativos de ahí mencionan que ven luces en la noche y que hay una cueva que nadie ha podido regresar de ella. Cuando se atreven, no regresan. Sacsayhuamán. Muchas gracias. No hay que. Saludos. Gracias, Pati y Miguel. Silvia, ¿deseas participar nuevamente? O no, bajo la manita. Ah, perdón. Entonces, Ricardo, por favor, adelante. Ricardo, qué gusto verte. Igualmente, don Miguel, muchas gracias y agradezco profundamente la riqueza que nos ha regalado esta noche. En lo personal es la primera vez que lo escucho en una disertación, en una presentación, pero me he quedado con la boca abierta de escuchar tanta experiencia, tanto conocimiento y sabiduría. Y gracias por regalarnos también esa experiencia personal de estar usted personalmente en estos viajes y en contacto con ello, porque eso, como decía nuestro hermano Manuel, le agrega una magia muy especial. Y justamente quería rescatar, al principio de la plática nos hablaba de la ley de ciclos, y cuando hemos leído partes de Antropogénesis, la maestra Blavatsky nos habla de los cataclismos, ¿verdad? De los Sí. cataclismos terrestres que a veces por agua y a veces por fuego, dice, refiriéndose a inundaciones o a erupciones volcánicas, las grandes civilizaciones del pasado han sucumbido. Nos habla también de cómo los continentes alternativamente se vienen sumergiendo para dar paso a otros continentes que emergen y luego se vuelven a sumergir y otros vuelven a emerger. Entonces, es interesante ver cómo, eh, a pesar de que hemos pasado por varias razas raíces y por varias humanidades, al fin y al cabo estamos hablando del mismo género humano. Y creo que una de las enseñanzas que nos debería dejar su plática es que finalmente en lo que nos ha dicho está reflejada la fraternidad universal, la fraternidad humana, que finalmente es el género humano que ha pasado por estas diversas razas, raíces, humanidades, pero que nosotros hemos estado ahí en el pasado, ¿no? Muchas veces también minimizamos a estas civilizaciones antiguas, creemos que nosotros somos los más avanzados, hemos llegado a la luna y nos sentimos orgullosos de eso y todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido. Sin embargo, esas culturas antiguas, pues las tendemos a olvidar cuando lo que debemos hacer es reflexionar en la grandeza tecnológica que ellos tenían, ¿verdad? Y ya para último, hay una, hay una serie en Netflix que obviamente, bueno, es para investigar, ¿verdad? No estoy diciendo que la tomemos al pie de la letra. Nuestra referencia es la maestra Blavatsky y la literatura teosófica, pero hay una serie en Netflix de un periodista que narra cómo él quiere encontrar una conexión entre todas estas ruinas y narra él los conflictos que ha tenido con los arqueólogos y con la ciencia tradicional porque lo tachan
pues de ridículo, lo tachan de Sí, pseudocientífico, ilusionista. de ilusionista. Esa serie se llama Apocalipsis de la Antigüedad y narra también la serpiente que nos mostró al principio, la de Ohio, donde dice que las ondulaciones que tiene esa serpiente, según él, ¿verdad? Sus investigaciones, esas ondulaciones, trazando líneas hacia los horizontes, dan con los equinoccios y con los solsticios de verano y todo eso. Y trataba de hacer unos cálculos él y creo que no le daban los cálculos por 2 grados o una cosa así, pero luego dijo, bueno, es que también la Tierra Modificados. va modificándose, ¿verdad? Y hemos escuchado que tenemos los movimientos de rotación, de traslación, pero también otros de nutación, por ejemplo, y otros movimientos que la Tierra tiene. Y cuando él trata de ver todos estos cálculos, dice, pues hace esos miles de años cuando se construyó esa serpiente, checaba. Ahora no checa porque la Tierra se sigue moviendo, ¿verdad? Pero en aquellos momentos, según sus cálculos, checaba. Entonces, hay mucho que investigar, pero creo que lo que quiero rescatar es que al fin y al cabo es la misma humanidad que y todas estas ruinas nos hablan, ¿verdad? Parecen piedras nada más, pero nos hablan y nos hablan mucho. Empezó como una poesía y cuando día a día nosotros estamos en contacto con la tierra y dices, qué insensible estoy porque no había percibido todo lo profundo de cada momento, de cada contacto, ¿no? Así como nos lo plasma Miguelito. Muchas felicidades, Miguelito, como siempre, te luces. O sea, es una cosa muy espectacular lo que da siempre. Es muy, muy bonito y más que en el sentido de que sean unas palabras bonitas o llenas de sensibilidad, son muy profundas y tienen como algo de magia, de que despierta algo. Y bueno, pasando a otras dudas, yo me quedé pensando, porque después de la sesión me quedé así como viendo lucecitas, ¿no? Pero fue algo bonito, como onda, ¿no? Entonces, tiene el mismo poder observar las fotografías. Yo sé que estar ahí, pues, es un nivel mucho más alto de conexión o de apreciación o de percepción. Hemos visto, ¿no? Que en la constitución del ser humano, el sistema nervioso, que es con el que captamos muchas cosas sensoriales y la energía, es también viendo, se capta, Miguelito, Enrique, porque a mí sí me impactó, la verdad sí me viajó mucho, y más como fue una tras otra, y verlos así tan imponentes. Creo que también tiene algo que ver la geometría sagrada, ¿no? Lo que hablaban. A mí cuando hablaban del rectángulo se me hizo como cuando yo lo estudié, que eran la conjunción de dos triángulos calenos, los que son de lados diferentes, y dije, pues a lo mejor es un doble efecto del triángulo, no sé, pero y también me llamó la atención lo de las serpientes que se consideraban en varias culturas como sabiduría. Cuando yo estudié algo en las cosas de las culturas hindúes, la Kundalini, que es la energía sagrada, estaba representada por la serpiente enroscadita, ¿no? Y bueno, en resumen, sí se puede tener algo de, de alimento interior solo con observar las fotografías. Sí, es un estado mental tuyo, muy propio. Es tu estado mental. Te afinas con el lugar, con el momento y tienes otro estado vibratorio. Recuerda que siempre estamos vibrando en diferente frecuencia. Y si tú te emociona ese momento de ver las ruinas, pues podría yo casi afirmar que estás en esas ruinas y que están contigo también y que son parte en ese momento de tu sección de las emociones que son propias de ti
está ahí. Entonces es un estado vibratorio que tú lo desarrollas según tu voluntad, según tu decisión de vibrar. Cuando se está en la ruina, realmente siempre trato de estar en silencio y ser sincero conmigo mismo y poner las manos en contacto de esas piedras que representan el transcurso de toda una humanidad. Y eso no es cualquier cosa, es haber podido poner esas manos en esas piedras que están vibrando igual que yo, pero que tienen una vibración en una forma que ya no está la presente. Es la segunda parte, la parte etérea, la que hay que captar. Y si me ponen una imagen, también puedo proyectarlo. Gracias, Amanda. A ustedes. Gracias. Gracias. Yo quisiera agregar a la pregunta y la respuesta de Miguel lo siguiente. El hombre deja plasmadas sus vibraciones a través de su intención, manifiesta en sus obras, y sea de manera gráfica o de manera presencial, tienen un mensaje, desde luego. Y ese mensaje lo vamos a captar de una manera o de otra, de acuerdo a la sensibilidad del que está observando, del que está tocando, del que está conviviendo con esa obra. Entonces, van a percibirse esas intenciones convertidas en vibraciones de manera diferente de acuerdo al desarrollo de cada uno. Uno percibirá los colores más intensos o más tenues o más emotivos o más artísticas las formas. En fin, cada quien lo interpretará según su desarrollo y según su percepción, pero definitivamente ahí está, hay un mensaje que está y que cada uno va a percibir a su manera. Es todo. Por favor. Únicamente quería felicitarte, Miguelito, fue extraordinaria, me mandaste a Machu Picchu, que hubo un momento en que ya no te escuchaba mucho, pero con la música tan extraordinaria, esa flauta extraordinaria de pan que utilizan en Perú, bueno, me hiciste viajar y decirte que te quiero muchísimo con todo mi corazón y que sigas siendo nuestro máster, yo aprendo mucho contigo, creo que todos, y te quiero mucho, con todo mi corazón. Era lo que te quería decir, Miguelito, precioso. Gracias, Rosy. Y yo nada más reitero para todos y cada uno de ustedes el Namaste. Reconozco la grandeza de su espíritu, de todos y cada uno de ustedes. Gracias.